Ok, bueno, vamos a empezar con con nuestra primera clase de psicología experimental. Me presento, chicas, mi nombre es Darwin Fernández. Y bueno, pues vamos a estar trabajando durante todo esta materia con la rama de la psicología experimental. Primero que nada, bueno, pues quisiera que eh, como ya vieron en el video, la psicología experimental es la rama de la psicología que se encarga de trabajar con las conductas observables y cómo éstas pueden ser modificadas. Ahora bien, ¿de dónde surge la psicología experimental? Esta es una de las principales preguntas que siempre surgen, ¿no? Para poder entender algo, vamos a empezar a darnos cuenta qué es cuáles son los fundamentos. Y bueno, pues la psicología experimental surge del conductismo que tiene origen con sus principales autores, que van a ser Watson y Skinner. Más adelante se integra Pavlov con otros experimentos y con otras teorías que van a dar más adelante paso a nuestra psicología cognitivo-conductual, que es justamente con la que se trabaja hoy en día para entender la conducta, los pensamientos y cómo estos pueden modificar ciertas, eh, ciertas conductas, cómo se modifican y cómo estas pueden lograr eh, variables, ¿no? Cómo se va a cambiar, cómo nosotros vamos a empezar a entender, ¿ok? A la conducta del ser humano. Bueno, vamos a empezar con el conductismo de Watson y Skinner. Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Nos dice que el conductismo no es ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa ciencia. Entonces, son algunas de las preguntas que esta se plantea, es realmente qué pasa, ¿no? ¿Cómo podemos explicar cualquier aspecto de el comportamiento humano? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser las herramientas? ¿Cuáles van a ser las características principales para que para que estas conductas sean modificables o no? Entonces, va a conducir hacia entender, ¿no? Cómo se desempeña el ser humano a partir de ciertas eh, eventualidades que van a suceder, ¿no? Ciertos estímulos que van a hacer que el sujeto pueda modificar su conducta. ¿Cómo va a reaccionar el sujeto? Entonces, cuando empieza el conductismo, eh, vamos a hablar de que Watson instaura una discusión planteando el objetivismo antimentalista. Entonces, este va a ser el conductismo clásico que nos va a decir, ok, toda conducta va a depender en sí de los estímulos externos que la rodean. O sea, esta psicología va a empezar a darnos como premisa principal, ¿no? Cómo es que la conducta opera? Si dicha conducta opera a partir de, de estos estímulos externos, entonces Watson plantea su objetivismo y su carácter de ciencia en oposición a la propuesta anglosajona de Wundt, representada en Estados Unidos por Titchener, o sea, la negación de la conciencia, no en sí misma, sino como objeto de estudio. ¿Qué va a pasar? Watson empieza a decir que toda conducta no es porque la conducta haya sido eh, integrada al aparato mental. Al contrario, no. Todas las conductas van a responder a estímulos. Estos estímulos van a ser dados eh, por la respuesta, ¿no? O sea, cómo el cuerpo, cómo el sujeto recibe esta, este estímulo y a partir de ese estímulo, claro, pues va a haber una respuesta. En este caso del ser humano, una conducta, ¿ok? Entonces, el conductismo, a diferencia del psicoanálisis, va a negar toda conducta que esté, que esté ligada a la conciencia. O sea, no va a existir otra cosa que no sea la conducta a partir de los estímulos del exterior. Entonces, el método
En Watson, si bien comienza a trabajar sobre la psicología animal, va a negar los aspectos de la analogía producto de las descripciones sobre lo que el animal siente. Entonces, se instaura la conducta sobre la conciencia. Solo lo que es observable es objeto de estudio. A ver, vamos a decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a, agarro a mi perro y le grito, y le grito palabras groseras, por ejemplo, de una forma muy bonita, ¿no? Así como que, ¡ay, eres un perro apestoso! Eres un perro muy que te odio y eres un destructor. Claro que si le hablamos hacia el perro va a reaccionar de una forma eh, buena. Ahora, si yo le grito, ¿no? ¡Ah, te amo, perro! El perro se va a asustar. Entonces, aquí justamente lo que nos dice que el animal no es lo que siente, es lo que pasa a través de él. Entonces, solo lo observable es objeto de estudio. Entonces, si yo le grito al perro de una forma alta, el perro se va a asustar. Si yo le digo cualquier cosa en un tono suave, el perro se va a alegrar. Entonces, esa es como que la premisa principal de el conductismo. Entonces, vamos a decir que las influencias es la filosofía alemana, la ley de Müller, la sensación no depende de la energía estimular, sino del tipo de fibra nerviosa excitada. O sea, ¿a qué se refiere esto? La ley de Müller nos va a decir que toda respuesta del cuerpo va a ser a partir de donde es estimulado. Es muy sencillo. A ver, pásense la mano, pásense, acaríciense en el cuello. Va a haber algunos que, por ejemplo, van a sentirse excitados y otros van a sentirse eh, con cosquillas, ¿no? Entonces, esto nos va a hablar de que justamente el lugar en donde, o sea, la parte estimulada del cuerpo va a reaccionar de acuerdo a cómo es estimulada. Claro que podría ser una parte excitable, pero si también la golpeamos, va a reaccionar de una forma distinta. Entonces, esa es la ley de Müller, o sea, de no es que cómo se, no es lo que se estimule, sino dónde se estimule. Luego nos habla de que, por ejemplo, la modalidad de la percepción depende de la especificidad o características de los receptores fisiológicos. Entonces, Helmont nos va a decir que la percepción va a depender de qué tan específico va a ser ese lugar donde se va a tocar. Entonces, todo esto nos va a hablar de solamente una cosa. Podemos resumir estas influencias en el sentido de que de la filosofía alemana nos va a decir que la filosofía alemana nos va a hablar justamente de que todo lo que va a suceder es a partir de cómo es estimulado. El estímulo es el que va a generar la conducta. Después viene la filosofía rusa. Chekenov nos dice que los reflejos fisiológicos explicaban la conducta involuntaria y el fenómeno de la inhibición, la conducta voluntaria. O sea, ¿qué va a pasar? Aquí nos seguimos, siguen hablando de reflejos, nos sigue hablando de que el cuerpo es el que va a reaccionar siempre. Más adelante, Pavlov va a decir que tras estudiar los tiempos de latencia, la secreción psíquica concluyó que los aprendizajes se producen por condicionamiento, se produce una asociación por contigüidad que provoca una conexión entre los estímulos neutros, que tras el condicionamiento recibían el nombre de estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Eso lo vamos a ver más adelante y justamente a partir de aquí es donde empieza a surgir la cuestión clínica sobre el conductismo. La terapia cognitivo-conductual va a tener mucha influencia sobre los descubrimientos de Pavlov y Pavlov también va a ayudarnos muchísimo justamente al momento de entender cuáles son las conductas, por qué hay asociaciones y por qué hay conductas que son asociadas. Entonces, la reacción frente a la primera psicología experimental, Wundt nos va a decir que el objeto de la psicología es que la psicología debía ser de los elementos de la conciencia. Entonces, estos conductistas rechazaban de considerar que lo no observable y su estudio carecen de utilidad. O sea,
vamos, aquí ya es donde se empieza un poquito sobre, que, ok, la conducta está bien, hay un estímulo que genera una respuesta, claro, pero también estos estímulos van a ser introyectados en el cuerpo. Estas conductas va a ser básicamente lo que van a depender de cómo este estímulo queda impregnado en la experiencia, en el aparato psíquico, bueno, en el aparato cognitivo, en la estructura cognitiva, para poder generar una conducta. Bueno, aquí es momento de que, bueno, cuando vean esto, porfa, pues les voy a poner el link del video 1 para ver este material. ¿Ok? Bueno, después de esto, vamos a tener características epistemológicas. O sea, como toda ciencia, como toda forma de pensamiento, va a estar unida a algo característico. Por ejemplo, va a haber una cuestión epistemológica. Va a venir de otras ciencias, ¿no? O sea, otras disciplinas que le van a dar sustento a esta teoría. Entonces vamos a decir, el monismo físico, o vamos, más bien la negación, el no dualismo mente-cuerpo, o sea, niega la existencia de la mente en cualquier forma, ya sea como sustancia, como entidad conceptual que controla la conducta. ¿A qué se refiere esto? Acuérdense que, eh, acuérdense que Platón empieza a decir, ok, va a existir un mundo de ideas, y luego llega Aristóteles y dice, no, este mundo de las ideas, sí, no es que no exista, este mundo de las ideas sí existe, pero no podemos separar lo que es la mente del cuerpo. Ok, entonces, todo va a estar en constante correlación. La mente y el cuerpo van a estar en una correlación que, que justamente nos van a generar, ¿no? Todo lo que sucede va a ser por los elementos externos y por los elementos internos. Entonces, aquí van a decir, esta característica epistemológica del conductismo va a negar esta dualidad que pudiera existir, ¿no? Entre la mente y el cuerpo. O sea, solamente regresamos otra vez a la cuestión de los estímulos. Luego viene el periferalismo, que son las conductas han de ser tratadas como conductas observables, no como expresión de estados profundos inobservables. Entonces, el conductismo es la principal corriente que va a decir, no existe nada más que la conducta. O sea, la conducta solo va a depender de los estímulos. O sea, todo lo que pudiéramos decir que es observable, o que es conducta, es observable. Por ejemplo, muy sencillo, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? ¿Estás enojada? No. Ok, bueno, es que, claro, y entonces el otro dice, bueno, no está enojada, y ya se queda, ¿no? Es que no me haces caso, y es muy común que pase esto, ¿no? Bueno, el conductismo nos va a decir, si no existe una conducta que nos diga que está la persona enojada, pues no está enojada. Aunque en el pensamiento, aunque por dentro esté que diga, no, es que no puede ser posible, ¿ok? Luego viene el empirismo. La conducta es fruto de la experiencia aprendida del sujeto, no de factores innatos o genéticos. El empirismo nos va a decir que todo lo que nosotros hagamos es porque ya vivimos algo, porque ya experimentamos algo. Entonces, yo sé hacer las cosas de tal manera porque lo he hecho. O sea, si alguien que no hace algo bien es porque no ha tenido esa experiencia. Aquí no entra estas cuestiones del que nació con el talento de hacer tal. No, o sea, aquí no, aquí es, si lo aprendió es porque practicó antes. Y punto, que se acabó. Luego sigue el asociacionismo, que es la asociación entre estímulos y respuestas. Volvemos a la primera parte del monismo físico y todo lo que hemos hablado, ¿no? Que justamente van a existir ciertas conductas que van a depender de los estímulos externos. Si no hay un estímulo externo, no va a haber una conducta. Y el atomismo
que nos dice que lo mismo que una molécula consta de átomos y se analiza descomponiéndola y componiéndola, la conducta humana se analiza científicamente descomponiéndola y componiéndola en los estímulos y respuestas elementales. ¿A qué se refiere? Para que yo pueda decir, ok, la niña le pegó al perro. Ok, entonces vamos a ver por qué la niña le pegó al perro. Y empezamos a descomponer esa conducta, ¿no? Ah, ok, la niña estaba frente al perro y el perro le gruñó. La niña estaba enojada, entonces, ¿por qué estaba enojada? Y empezar a descomponer todo lo que pasa, todos los estímulos externos que pudieran existir para poder decir, la niña le pegó al perro. Luego viene la continuidad filogenética. Existe una sólida continuidad en la forma en la que la conducta es aprendida y mantenida en todas las especies animales. O sea, todo esto va a suceder. Todas las conductas van a ser a partir de otras conductas. Si no existe una conducta previa, no podemos decir que la conducta se aprendió. ¿Ok? Y el positivismo, que solo es válido lo observable y se puede reducir a medida. O sea, básicamente nos va a decir, el positivismo nos va a decir que solo lo que mis ojos pueden ver es lo que existe. Más allá de lo que no veo, no hay existencia. O sea, si no lo veo, no existe. Casi como dice la canción, ¿no? Pero si no me acuerdo, no pasó. Entonces, no sean tan positivistas, ¿eh? O sea, si no lo veo, no pasó, no, sí pasó. Y eso no es que no sea una conducta, es que es algo que va a suceder, que podrá detonar una conducta más adelante. Y bueno, eh, vamos a tomar esta cuestión, ¿no? De la caja negra. La conducta se compone de elementos de respuestas y puede ser analizada con éxito mediante los métodos objetivos de la ciencia natural. O sea, ¿cuál va a ser la caja negra? ¿Qué se refiere con la caja negra? Esto de la caja negra va a ser básicamente este, este lugar donde se almacena la información, donde a pesar de cualquier situación que pudiera suceder, la información va a estar almacenada. Entonces, la conducta se compone por entero de secreciones glandulares y movimientos musculares. Aquí vamos a empezar con todos los factores bioquímicos. Eh, Ante todos estos estímulos afectivos hay una respuesta inmediata de algún tipo. Toda respuesta obedece a algún tipo de estímulo. Por lo tanto, hay un determinismo de causa y efecto en la conducta. ¿Qué significa esto? Este determinismo va a ser muy sencillo. Nos va a determinar, nos va a decir que, claro, las respuestas que existen van a estar dadas por algo. Nuestro cuerpo va a reaccionar. ¿Por qué ponemos ojitos de becerro cuando vemos a la persona que nos gusta? Pues muy sencillo, porque nuestro hipotálamo va a liberar dopamina que nos va a sentir súper bien, nos va a hacer sentir súper contentos y todo esto que va a lograr básicamente que el sujeto, claro, reaccione de forma agradable, ¿no? Entonces vamos a tener que los procesos de la conciencia, si es que existen, no pueden ser estudiados científicamente. Los alegatos de la conciencia representan tendencias sobrenaturales. Son remanentes de las fases teológicas precientíficas de la psicología. ¿Qué? Muy sencillo. No se compliquen. El conductismo nos va a decir, el pensamiento no puede ser estudiado como tal. Lo que se estudia es la conducta. Entonces, decir que algo pasó y lo vamos a estudiar de forma de conciencia, eso es lo que se creía al principio con la psicología. Entonces, el conductismo vino a decir, no existe un pensamiento que pudiera, no existe un pensamiento que sea estudiado como tal. ¿Ok? Bueno, y ya vamos a empezar, ¿no? Con el condicionamiento clásico, vinculan estímulos neutros con respuestas simples e involuntarias. ¿Qué va a pasar aquí? El condicionamiento clásico va a ser un tipo de conductismo que va a ser estudiado a partir de cuatro formas de cuatro elementos fundamentales que van a ser el estímulo no condicionado, el estímulo condicionado, la respuesta no condicionada y la respuesta condicionada. Ahorita vamos a pasar esta parte y va a ser bastante interesante. Hay un videito en el cual se nos explica básicamente qué es el condicionamiento clásico. Entonces,
El condicionamiento clásico vinculan los estímulos neutros con respuestas simples e involuntarias. O sea, regresamos a la misma situación de que todos los estímulos van a ser, eh, van a ser los responsables de que haya una conducta determinada. O sea, vamos a decir que justamente va a estar basado en en los elementos fundamentales del conductismo. Ahorita vamos a regresar a esto, vamos a seguirle y vamos a decir que está basado en la versión del asociacionismo, leyes de frecuencia y recencia sin el efecto que agregó Thorndike. No se compliquen, ahorita vamos a explicar también esa parte, ¿ok? El aprendizaje se da a partir de la conexión entre el estímulo y la respuesta que depende de la frecuencia con la respuesta acompañada del estímulo. La conexión se da por contigüidad entre estímulo y respuesta. Ahorita vamos a ver un ejemplo y se los voy a explicar. Entonces, el conductismo de Pavlov nos va a, a decir que rechaza la noción de que la recompensa incide en la determinación de lo que se aprende. Vamos a ver, dice Watson. Watson fue el principal, el que empieza a decir, ok, va a existir una característica muy importante. Y él dice así, ¿no? Denme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlos para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Bastante optimista nuestro amigo Watson, pero justamente cuando hablamos de que Watson, ¿qué es lo que decía? Ok, Watson decía que todas las conductas pueden ser modificadas por tres agentes bastante interesantes, que son el del estímulo y la respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a otra pantalla y vamos a decir, ok, ¿qué va a pasar? Watson decía que toda la conducta va a ser generada por elementos bastante interesantes. Va a decir que un estímulo va a ser el principal, el estímulo. ¿Qué es el estímulo? El estímulo va a ser, es todo aquello capaz de provocar una respuesta. Entonces, todo aquello que es capaz de provocar una respuesta va a ser un estímulo. Entonces, a partir de ahí, vamos a decir que la respuesta va a ser el resultado de del sistema nervioso. En este caso, va a ser el resultado va a ser la respuesta, el resultado del sistema nervioso. Entonces, vamos a pasar todo lo que sucede en el encéfalo, la médula espinal, y qué va a ser dado al el sistema nervioso dado por los receptores. ¿Qué es un receptor? Son todos aquellos que reciben información y la conducen al centro nervioso. Entonces, por ejemplo, si yo hago un sonido y el oído lo recibe, si yo hago esto, sus oídos lo captaron, ¿no? Si ustedes ven la pantalla, esos son nuestros receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? El estímulo y la respuesta, estos dos dependerán del entorno
y de los sentidos. Olfato, vista, oído, tacto y gusto. Entonces, la información es conducida por los nervios sensitivos hasta los centros nerviosos. Los centros nerviosos elaboran la respuesta y la respuesta es conducida por los nervios motores y ejecutados por los músculos o las glándulas. O sea, estas conductas que vamos a recibir va a ser muy sencillo. Va a pasar algo y va a generar una respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que Watson nos decía que el estímulo y la respuesta van a ser todos estos agentes que van a recibir algo y van a responder de alguna manera con una conducta, ya sea con el pie, con la mano o con la vista. Entonces, Watson va a darnos un paradigma. Va a decir que la respuesta va a ser la principal forma de estudiar al ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener entonces, justamente aquí, vamos para abajo. Vamos a tener aquí que el estímulo va a responder a una respuesta, la misma respuesta. ¿Qué va a pasar? Ahorita vamos a hacer un pequeño esquema aquí, ¿ok? Y por aquí vamos a poner un refuerzo o reforzador de la conducta. ¿A qué se refiere esto? Vamos a decir, ok, vamos a tener que justamente, si nosotros agarramos este estímulo que está aquí, va a dar una respuesta. ¿Qué va a pasar? Este estímulo genera una respuesta. Va a generar una respuesta. Ahora, esta respuesta va a depender de algo llamado reforzador o refuerzo. Este refuerzo que está aquí, este refuerzo va a hacer que la conducta se repita o no se repita. Este es un ciclo bastante interesante. Entonces, vamos a decir que justamente cuando esto nos va a dar como resultado la conducta observable. O sea, conducta observable. A ver, vamos a ver para que quede claro. El estímulo va a ser, este estímulo nos va a dar las bases para poder decir, ok, sucede algo, prendemos la luz. La respuesta va a ser que la pupila se dilata. Ahora, esa pupila va a reforzar algo. Si la pupila se dilata, va a causar un dolor. Por ejemplo, estas personas cuando estamos en un cuarto oscuro y prendemos la luz y dicen, ¡ah! Y no les gusta, entonces vamos a generar esta conducta a partir de este refuerzo. Entonces, esta persona cuando escucha, voy a prender la luz, que sería el estímulo, este refuerzo, esta conducta que sintió, ¿no? El dolor de ojos, por ponerle algún nombre en específico, ¿no? Este dolor de ojos va a causar que cuando digan la palabra, cuando escuche la palabra luz, la respuesta va a ser muy sencilla, taparse los ojos. Entonces,
cuando escucha la palabra luz, la persona se tapa los ojos porque el refuerzo negativo va a ser que hubo un dolor de ojos anterior. ¿Ok? Y vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, por eso Watson decía, dad una docena de niños sanos que bien formados para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo, y yo pueda hacer de él una persona de bien. Esta psicología, la verdad, es bastante, en lo personal a mí no me gusta porque nos está hablando de que, bueno, aquí donde queda, ¿no? Toda esta parte, ¿dónde queda, no? Justamente donde queda la esencia del sujeto. Regresamos a la siguiente, a la anterior. Entonces vamos a hablar del condicionamiento clásico. Vamos a tener, ahora, va a decir, Pablo nos va a hablar de que va a existir 4 formas de generar una conducta, que van a existir 4 elementos principales que van a ser el estímulo no condicionado. Entonces Pavlov decía que van a existir 4 elementos. La conducta va a ser determinada por 4 elementos. La conducta está determinada por 4 elementos, los cuales son el estímulo condicionado, el estímulo no condicionado, la respuesta no condicionada y la respuesta condicionada. Ok, vamos a ver de alguna manera. Estos 4 elementos van a decir, van a ser los principales que nos van a dar como resultado la modificación conductual. ¿A qué se refiere esto? Entonces, nos va a decir Pablo, que el estímulo no condicionado va a ser el que siempre produce una respuesta. Una respuesta. Para poder entender esto, vamos a tener que ver un video sobre Pavlov. Ahorita les dejo, también les voy a dejar la liga. Y va a decir, el que produce una respuesta. El estímulo no condicionado, como sea, va a hacer una respuesta. Pablo hace un experimento con un perro y entonces se da cuenta que el perro, al estar frente a la comida, empieza a babear. A eso Pablo le llamó estímulo no condicionado. O sea, es algo que va a generar una respuesta a partir de esa situación, ¿no? Ese estímulo es la comida. La comida en el perro genera una respuesta orgánica. El cuerpo reacciona y el perro empieza a babear. Entonces, el estímulo condicionado va a ser el estímulo previamente neutro capaz de producir una respuesta condicionada. Entonces, estímulo previamente neutro capaz de producir una respuesta condicionada. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con este experimento? Pavlov se dio cuenta, ok, dijo, el perro va a babear cuando ve la comida. A ver, vamos a meter un estímulo distinto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Agarró y tomó una campana. Y entonces hizo sonar la campana. Entonces, esta campana, ¿qué va a pasar? Entonces, la respuesta, el estímulo no condicionado es la comida. Entonces, ¿qué hacía? Colocaba al perro frente a una tabla que le cubría la vista y entonces el perro ya no veía la comida. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraba y empezaba
empezaba a sonar la campana cuando el perro empezaba a babear. Entonces, ¿qué pasó? El perro empezó a asociar la campana con el alimento. Entonces, este estímulo previamente neutro capaz de producir una respuesta condicionada. ¿Qué va a pasar? La campana por sí sola no hacía al perro babear, pero en relación con el otro estímulo que es la comida, el perro va a terminar asociando la comida con el sonido de la campana. ¿Cuántos de ustedes no han abierto algún, algún regalo o algo en papel celofán y llega su mascota? Como diciendo, oye, humano, dame comida, yo quiero comida de eso que estás comiendo. Y nosotros respondemos, no estoy comiendo nada, mi amor. O sea, justamente ahí va a pasar. Ese es el estímulo, que el sonido del papel celofán genera esta respuesta condicionada en el perro. Pero si nosotros agarramos un perro que en la vida ha comido nada que ha sonado de ahí, escucha el sonido y no va a generar ninguna respuesta. Entonces, la respuesta no condicionada, ¿cuál va a ser? La respuesta no condicionada nos va a decir que no depende de la experiencia previa, es innata y no es aprendida. No depende la experiencia previa, es innata o no aprendida. En este caso, la salivación del perro al estar frente a la comida. Y la respuesta condicionada va a ser la respuesta aprendida por un estímulo condicionado. En este caso, el perro saliva cuando escucha la campana. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Espero que no tengan dudas. Voy a pedirles, por favor, que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Y bueno, estamos pendientes para continuar con esto. Por el momento vamos a finalizar con este tema y mañana les voy a subir la siguiente parte donde les voy a explicar la conducta operante y vamos a empezar con la explicación del pensamiento desde Jean Piaget, ¿ok? Pues, espero que hayan entendido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.